Perfecto. Entonces, continuando con el ejercicio, el trabajo práctico áulico del reloj, le pedí al grupo número 6 que me muestre su implementación, en donde ellos decidieron guardar en el string de día una fecha. Analizando el código, ellos me dijeron que el constructor de la clase reloj, que es el que va desde la línea 25 a la 30, cuando instancie un reloj, el constructor me va a pedir que le pase un string con el modelo y un número entero, que va a ser el número de serie. En las líneas 26 y 27, puntualmente en la línea 27, que es en donde queremos hacer el foco, invocan ellos el método now de la clase localDay. LocalDay tiene muchos métodos estáticos, ¿sí? Los métodos de localDay son estáticos. Entonces lo que hace el método now es generar un objeto de tipo localDay que va a contener por dentro una fecha. Generalmente la fecha la va a tener en el formato americano. Año, mes y día. ¿Sí? Algo así les va a aparecer. ¿Estamos? Ahora, pero eso, el método now se los da en un localDay. Pero él necesita guardar eso dentro de un string. Entonces, como cualquier objeto, ¿sí? Que hereda el método toString, localDay lo tiene sobrescrito. Entonces lo que hace el método toString de localDay es devolverme lo mismo, pero como si fuese una cadena. ¿Sí? Como una cadena, me devuelve en un string. Me devuelve esa misma fecha, pero dentro de una cadena. Entonces, esto haría que cuando se instancie un reloj, automáticamente se setea con la fecha actual. ¿Sí? Perfecto. Veamos Profe, ahora. discúlpeme. ¿Sí? María. Usted dice que el local day me da toda la fecha, día, mes y año. Día, mes y el año. local time. El local time, la hora y los minutos y segundos actuales. Y un local date time te da las dos cosas. ¿Sí? Te genera una fecha y hora. ¿Ok? Bueno, sí. Siempre hubo un problema, ya que está lo explico, hago una introducción. Siempre hubo un problema en Java, siempre era una deuda en Java el manejar la fecha. Porque en las librerías más antiguas, ¿sí? Para manejar una fecha lo hacía usando la clase date. ¿Sí? Pero date siempre me generaba una hora vinculada a una fecha. Obtenía todo un objeto con fecha y hora. ¿Se entiende? Entonces, para poder después separar de ese objeto date la hora por un lado, la fecha por el otro, tenía que valerme de un montón de clases más, ¿sí? Y más aún si necesitaba que la fecha después aparezca en algún formato especial. ¿Ok? Entonces, recién a partir del Java 8 aparecen estas librerías que me permiten manipular fechas y horas independientes entre sí. ¿Ok? Es decir, yo con localDay puedo decir 17 de marzo del 2023, pero no relacionado a una hora. Con date, cuando creaba un date, me decía, son las 15 horas 34 minutos del 17 de marzo, siempre había una hora relacionada a una fecha. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, veamos cómo implementó Alejandro, por favor, el incrementar día. Observen en el incrementar día, que va desde la línea 45 a la 49, ¿sí? De la 45 49. a la 49, sí señor. Fíjense lo que él hace. Él dice, bueno, mira, yo quiero incrementarle 1 a la fecha, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, pero yo perdí la fecha. ¿Tá? Yo la fecha la tengo en un string, pero no la tengo más en un local date, porque el local date no solamente me representa una fecha, sino que también tiene métodos para que yo pueda hacer distintas cosas con una fecha. Pueda, por ejemplo, dada una fecha, hacerla avanzar en el tiempo tanta cantidad de años, tanta cantidad de días, ¿sí? O pueda de esa fecha extraer por separado el mes, el día, el año, en fin. Pero él perdió la fecha como local date. Entonces la vuelve a generar, ¿sí? Vieron que en el constructor él usaba de localDay el método now, N-O-W, el método now. El método now me genera un localDay con la fecha actual, como habíamos dicho. Ahora, si yo quiero generar una fecha a partir de un string, ¿sí? Tengo que usar de localDay el método parse.
Entonces, si yo de local date al método parse le paso una string, y en ese string, en esa cadena, hay una fecha, él la convierte a local date. ¿Sí? Esa fecha está en un formato adecuado, ¿no? Entonces, él vuelve a tener ahora, en esta variable local, día A, un local date, al cual él le dice, che, local date plus days, avanza tantos días, avanza un día más, le dice a esa fecha. ¿Sí? Y dame el resultado, porque el plus days me devuelve un local day, ¿tá? Con una fecha tantos días más adelante. En este caso, una fecha con un día más adelante. Entonces, él lo que hace es, después, convertir la string nuevamente para dejarla seteada en la variable día. ¿Estamos? No hubiera sido, pienso, ¿no? Me parece a mí. Directamente hubiera puesto en vez de donde inicializó el local day, ahí en el constructor, haberlo dejado como entero y haberlo pasado al tren directamente acá, después que le pase le suma Mira, vayamos al constructor, Alejandro, por favor. Él lo que dice es que acá día, manejarlo en lugar de como string, directamente como local day. Claro, después lo pasa cuando lo necesita, lo pasa a string. Pasa No, que si no es quiere incrementar días y lo pide, le va a tirar error. Pero ¿qué es pasa? incompatible. Es incompatible la implementación con lo que modelaste. Ah, ¿Sí? sí, si le pongo día, pero si le pongo una variable. Si agregás una variable más local, si vos quisieras guardarla como local day, tendrías que agregar una variable de atributo más para que sea global y la puedan ver los dos métodos, tanto el constructor como el método incrementar. ¿Se entiende? Si agregás una variable más acá, en esta parte, es un atributo y no se va a condecir con lo que te pide el UML. ¿Se entiende? Bueno, listo. Sí, pero ¿Ah? bien. Ese sería el tema. Bueno. Bien. Por eso es que, a ver, nosotros buscamos darle una solución basándonos en el UML. Fíjense que los atributos y métodos que él tiene son los que pedía el UML, en este caso. ¿Tá? En la realidad, ¿sí? Ustedes podrían decirle o hablar con el cliente y decirle, mira, podríamos tener un dato más extra, porque total, a vos en tu funcionalidad no va a ser, no te va a perjudicar en nada, tal cual. A ver, pregunto. Supongamos que agrego un atributo más, ¿sí? Agrego un atributo más. Y yo quiero que ese atributo desde afuera no sea modificado por nadie. ¿Cómo garantizo eso? A ver, es una pavada la pregunta que le estoy haciendo. Muy Hacerlo obvia. constante. Un final. Final. No. Está bien, o sea, pero ¿qué pasa? Que si lo creo como constante, después no voy a poder cambiar yo desde adentro la fecha, ¿no? Y no le hago setter. Es a No se eso le quiero agrega ni apuntar. getter ni getter. Si yo agrego un atributo en la clase, ¿estamos? Si yo quiero que desde afuera sea modificado, obviamente, si te agrego un atributo, tiene que estar oculto. Private, por ejemplo. Es lo que conocemos hasta ahora. ¿Sí? Ustedes conocen más. Que hay otros modificadores de acceso que pueden implementar el encapsulamiento. Pero private, por ahora conocemos private. ¿Sí? Ahora bien, claro. Y Miguel, el protect, ¿a qué nivel provoca el encapsulamiento? No se acuerda. Entonces, ¿ve? Digamos, yo me la tengo clara con el private. Yo que de afuera no se ve. ¿Sí? El protect, uy, ya me corobó porque no me acuerdo si era que si estoy en otro paquete, no. Si en la herencia sí lo heredaba, pero era un lío. Entonces, yo sé que el private seguro que de afuera no lo ve. Y como dijo el compañero, ¿sí? Si yo no tengo intenciones que ese atributo sea modificado desde afuera, no le pongo el método set, porque a lo mejor puse ese atributo con la sola intención de que sea usado por algún método interno de mi clase. ¿Estamos? Entonces, por ahí no es tan así como dice la teoría, que si tengo tantos atributos tengo que tener los getter y setter de todo, no necesariamente. ¿Estamos? Va a depender de lo que ustedes necesiten hacer. ¿Estamos? Profe, disculpe, no sé si tiene que ver con el tema, pero por ahí me cuesta saber cuándo tengo que inicializar los atributos en el constructor.
Bien. Mirá, Como acá, por algo, ejemplo. algo muy, pero muy importante. Depende de cómo vos vayas a usar los objetos de esa clase, ¿sí? Si vos decís, che, a mí me interesa que cuando se crea un reloj, ¿sí? Ya tenga el número de serie y por lo menos el modelo, porque yo ya sé qué número de serie tiene y qué modelo tiene, ¿tá? Bueno, entonces le paso esos datos. Cuando yo necesito que al inicializar un objeto de esa clase arranque con determinados valores, bueno, esos son los parámetros que va a tener el constructor. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Básicamente Bueno, es eso. Ahora, ¿cómo bueno. te vas a ir dando cuenta vos? Con la práctica. Con la Claro, práctica. calculo que sí. Sí, 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 más o menos me he hecho alguna, pero me fui dando cuenta solo que se podía hacer eso. En un momento lo vi, bueno, en algún ejercicio. bien. Hasta acá nosotros sabemos que para construir una aplicación, generalmente vamos a necesitar más de una clase, ¿sí? Y esas clases, de alguna manera, están relacionadas entre sí para que nuestra aplicación pueda dar solución a un problema, ¿sí? Ahora bien, es muy raro que en tu proyecto tengas alguna clase que no se vincule de alguna manera con el resto. Si fuera así, significa que esa clase no es necesaria dentro del ámbito de la solución al problema. ¿Ok? Ahora, esas relaciones que existen o pueden existir entre los distintos objetos de nuestra aplicación representan relaciones que también se pueden dar en el mundo real. ¿Sí? Y la ventaja que tenemos es que a través del lenguaje de modelado unificado como es UML, podemos plasmar esas relaciones, ¿sí? De alguna manera. Todas se pueden representar gráficamente. Vamos a la primera de las relaciones. Vamos a la dependencia. ¿Qué me pueden decir de la dependencia? A ver. ¿Con qué nombre también se la conoce a esta relación? Esa relación usa De uso. De Es uso, una justamente. relación de uso, exactamente. ¿Sí? La podemos traducir como usa un. ¿Sí? Usa un. aún. Y, a ver, dada dos clases. A ver, díganme una relación de dependencia. Díganme Puede dos ser la clases. de el programador, que es programador y computadora. El programador usa un Bien, computadora. exactamente. Supongamos que tenemos acá la clase programador, ¿ok? Y acá tenemos la clase computadora. Genial. ¿Quién usa quién? Para hacerlo más sintético, ¿sí? No describo todos los atributos y métodos que podrían tener, pero ustedes saben que computadora va a tener sus métodos y atributos y programador lo mismo, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo represento que programador usa una computadora? Una Hacer flecha. un método. Una flecha con guiones. Flecha con Y puntito. o sea que uso una línea guionada, Ah, ¿sí? Que relacione a las dos clases y una flecha que apunte a quién. ¿A Programador computadora o a apunta programador? Programadora, la flecha computadora. Computador. apunta a computadora. Bien. pero O sea el que la programador flecha usa la. está dando a entender quién usa quién, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la clase programador es la clase dependiente, ¿sí? Y la clase computadora es la clase independiente, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta de que la relación es una relación de asociación? ¿Cómo identifico eso? Porque Porque el programador no tiene la computadora como atributo, ¿no? Sino que lo usa mediante un método. Exactamente, Es exactamente. un atributo. El No programador es tiene un una... atributo computador. No. Sino que tiene algún método programador, Un método. que va a tener seguramente algún método, ¿sí? Seguramente va a tener algún método que va a ser, no sé, programar, Programar. y que para poder hacerlo va a recibir por parámetro un objeto computadora. ¿Ok? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Si no Entonces, sería una agregación, ¿no? Si la tuviera como atributo.
Si la tuviera como atributo, sería una asociación, Asociación, sí, perdón. ¿sí? Pero ya vamos a ver, ya vamos a llegar ahí y hay otras cositas ahí dando vuelta. Bien, entonces, ¿cuándo me doy cuenta que es una dependencia? Cuando, dadas dos clases, una de ellas, ¿sí?, tiene métodos que de alguna manera o reciben por parámetro un objeto de la otra clase o devuelven un objeto de la otra clase, ¿sí? A ver, por ejemplo, supongamos, a ver si vamos a correr esto de acá, o esto mismo. Supongamos que acá tenemos la clase fábrica, o bueno, vamos a dejar el mismo ahí, programador, y vamos a suponer que este programador Decir un programa. pero vamos a hacer uno que, no sé, alquila. Que alquila, ¿sí? O, no sería el ejemplo claro. Vive en, por ejemplo, un domicilio. Acá, vamos a cambiar acá. Vamos a suponer que acá tenemos fábrica y acá tenemos ladrillo. ¿Sí? Ladrillo. Y tenemos acá en fábrica un método que es fabrica. ¿Sí? Entonces yo le digo al fábrica fabricar y él me devuelve cada vez que le digo fabricar un ladrillo. ladrillo. ¿Sí? Entonces, la fábrica no tiene atributos de tipo ladrillo, ¿sí? La fábrica no tiene atributos de tipo ladrillo, pero sí tiene un método que devuelve un objeto de tipo ladrillo. Entonces, cuando me encuentro entre esta situación, ¿sí?, que tengo una clase que usa objetos de otra clase a través de los métodos, ¿sí?, estoy hablando de una dependencia. Y la dependencia es una relación mucho más corta que cualquiera de las otras, de las otras relaciones, ¿sí? Es una relación muy débil, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes? Muy débil, dice el profe. ¿En qué momento fábrica depende de ladrillo? ¿O va a hacer uso de ladrillo? Va a hacer uso de ladrillo. En un ¿En qué- método. En el Si método. invoca el O sea que, método. claro, el vínculo con la clase ladrillo termina cuando se terminó de ejecutar el método ladrillo, el método fabricar. Es débil ¿Sí? porque no es con atributo. Porque no tiene atributos, exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, es decir que si se borra la clase ladrillo solamente no podríamos utilizar el método, pero Exactamente. fábrica Si yo elimino seguiría de mi igual. proyecto, claro, si yo elimino de mi proyecto ladrillo, no va a compilar fábrica, porque necesita de la clase ladrillo para poder fabricar ladrillo, para saber qué tiene que devolver. ¿Sí? ¿Estamos? Pero el vínculo que va a mantener con un objeto ladrillo en su vida va a ser mientras alguien invoque de fábrica su método fabricar. ¿Sí? Y ladrillo sería independiente porque por más que le pase algo a fábrica no se va a ver afectada. Exactamente, tal cual, ¿sí? No se vería afectado, para nada. Bien. Ahora, otro tipo de relación, ¿sí? Otro tipo de relación, que quiero ver también el chat, es la... Sí, escucho. Asociación. La flecha de la dependencia, ¿cómo era? ¿Podría recordar? La flecha de la dependencia No, es, la que vimos recién de... por eso, es una línea guionada y una flecha, Granada y una flecha. una Sí, sí, flecha. no, recién no vimos pi- con ¿no? La no de con ladrillo. forma de triángulo, ¿eh? No, Claro. es la punta de flecha nada más. Sí, no, la que no me acuerdo es la que vimos recién de la fábrica y el ladrillo. Creo que La era... La misma bien. flecha. ¿Sí? Era Fíjate, otro mirá. tipo de relación. No, sigue siendo de uso, ¿ves? Ajá, sí, sí. Es la misma flecha, nada más que me salió media chueca la flecha, Ah, pero es la misma flecha, sigue siendo claro. dependencia. ¿Vamos? Bien. Ahí estaba buscando las teclas para deshacer. Ahí está. Bueno. Con respecto a la asociación. ¿Con qué otro nombre le encuentran a la asociación? Agregación. Agregación y composición. No. La dependencia era una relación del tipo usa un.
¿sí? Se da cuando una clase tiene métodos que usan de alguna manera objetos de otra clase, ¿sí? ¿Y la asociación? Tiene un. Tiene un. Tiene un. Tiene un. Bueno, y ahora para que entiendan. Supongamos que tenemos nuestra clase cuenta, ¿sí? Tenemos en un proyecto una cuenta bancaria, ¿ok? Y decimos que una cuenta tiene como atributos, vamos a clicar acá, tiene como atributos, por ejemplo, el número de cuenta, que podría ser un entero, que tiene, por ejemplo, un saldo, ¿sí? Que podría ser un valor real, y que tiene, por ejemplo, un cliente, ¿sí? Que es de tipo string, supongamos. Y además tiene una serie de métodos. Bla, 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 bla. Ahí está, tiene métodos. Ahora bien, resulta que me doy cuenta que para un cliente necesito más datos, que no es solamente el nombre y el apellido, sino que necesito dónde vive, necesito saber su teléfono, y necesito también ciertos comportamientos en cliente para que interactúe con cuenta o con otros objetos más. Entonces decidí agregar a mi proyecto un cliente. ¿Sí? Y este cliente tiene como atributos, tiene un apellido de tipo string, tiene un nombre de tipo string y un domicilio, vamos a hacer simple, creo que escribí domicilio, de tipo string. Perfecto. Como tengo ahora en mi proyecto un cliente, yo podría decir, y obviamente que si agregué a mi proyecto una clase cliente, agregué un nuevo tipo de datos, ¿sí? Entonces, yo podría decir ahora que la cuenta tiene un cliente, pero que en lugar de ser de tipo string, podría decir que sea de tipo cliente, ¿sí? ¿Por qué digo entonces, ahora, en este caso estoy vinculando de alguna manera a cuenta con la clase cliente? Ese tipo de relación que se da a nivel atributos, ¿sí? Cuando yo tengo una clase que tiene atributos del tipo otra clase, ese tipo de relación se le llama asociación, ¿sí? Y se la representa así, con una línea continua, ¿tá? Algo que puedo agregar en la asociación es la dirección en la que quiero que se lea. Como yo quiero dar a entender, ¿sí? A pesar de que ya está puesto acá en el UML, como quiero dar a entender que una cuenta tiene un cliente, podría agregar la dirección. También una flecha, una punta de flecha, indicando que la leo de esta forma. Cuenta tiene cliente. Pero todo este detalle que yo pongo en el UML, ¿sí? No es para que quede bonito. Es para que cuando yo entregue esto a los programadores, ellos sepan que cuando vayan a hacer la clase cuenta, public class cuenta, que no se olviden que además de tener como atributo número de cuenta, saldo, tienen como atributo un cliente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría, ¿sí? Si yo no pongo la punta de flecha? ¿Cómo se interpretaría? ¿Cómo me va a interpretar el programador? ¿Qué significa si no pongo? Cliente tiene una Bidireccional. cuenta y cuenta tiene un cliente. Que es bidireccional, que lo podría leer desde las dos formas. Entonces, si yo no pongo una flecha, el programador, por más que no esté escrito acá, podría interpretar esto, que el cliente, bien digo, va a tener una cuenta de tipo cuenta, ¿sí? Va a tener una cuenta de tipo cuenta. ¿Van siguiendo la idea? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Sí. Y si Perfecto. pone la flecha, profe, quiere decir que un cliente puede tener muchas cuentas. No. Ahora, mira, yo saco esto de acá. La flecha tiene que estar sí o sí si quiero indicar cómo se lee. ¿Cómo se lee? Algo que puedo agregar adicional es la multiplicidad o cardinalidad. Es decir, una cuenta
con cuántos clientes se puede relacionar. Si no pongo nada, o sea, está la flecha que me dice cómo la leo, pero si no pongo nada, significa que una cuenta posee un cliente. ¿Sí? Es lo mismo que yo pusiera de este extremo un número 1. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo en lugar de un 1 pongo un asterisco? ¿Qué estoy diciendo con esto? Tiene Muchos. 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 Si tomaron cuenta, puede tener una cuenta ninguno o muchos, ¿sí? De 0 a n clientes. ¿Estamos hasta ahí? Genial. Ahora bien, vamos a complicar un poquito más la cosa. Yo voy a sacar, voy a cambiar acá. Es decir, vamos a suponer que tenemos ahora, sacar de acá, que tenemos acá un auto, podría ser, o no, para que no sea el mismo ejemplo de lo que van a tener que hacer ustedes, Banco. vamos a suponer que tenemos, Una está casa. bien, eso, un banco. Ahí está. Tenemos un banco, el banco tiene como atributos, un nombre de tipo string y una dirección. Ahí está. ¿Sí? De tipo string. ¿Vamos hasta acá? El banco tiene cuentas. O puedo dejar clientes. Así, más fácil. Cliente. El banco tiene clientes. Pero yo quiero dar a entender, ¿sí? Yo quiero que se lea así, ¿no? El banco tiene clientes. Pero puede tener hasta 100 clientes. Lo vamos a hacer más sencillo. Que puede tener hasta 3 clientes. ¿Sí? Este es un banco chiquito, entonces puede tener hasta 3 clientes, para no complicarles la vida. La pregunta es, ¿cómo en banco represento a nivel atributo que puede tener hasta 3 clientes? ¿Qué les parece a ustedes? Una array list. Una array list de clientes. Bien, podría tener en banco, ¿sí? Podría tener en banco una colección, ¿sí? Una colección llamada clientes, que sea de tipo cliente, ¿sí? Y que podría ser me dijeron ustedes, por ejemplo, un array, o vamos a hacerlo más genérico, podría ser una lista de tipo cliente. ¿Ok? Y ya corrijo algo que siempre se los corrijo a ustedes, y es que los nombres de las clases en singular. Ahí está. ¿Sí? Podría hacerlo de esa manera. Y después de alguna manera, por código, limitar a que haya 3 ahí adentro. Ahora, pero no me acuerdo yo de colección. No quiero trabajar con colección. ¿De qué otra manera lo podría hacer? Un vector. Con un vector, exactamente. Yo podría decir que banco tiene, de tipo cliente, un arreglo de 3 posiciones. ¿Sí? Podría ser algo como esto. ¿Me van siguiendo? Esperen que quiero borrar. Sí, profe. Perfecto. Pero resulta que no sé, para que no les confunda, ahí. Bueno, resulta que yo no sé manejar arreglos. ¿Sí? No sé manejar arreglos. Ni tampoco sé manejar colecciones. ¿Cómo lo solucionarían? Con un contador. 3 Agregando clientes, 3 3 veces. clientes. Yo no quiero que después el banco me diga que tengo 3 clientes. Quiero que me diga quiénes son. ¿Sí? Crear 3 clientes. Ser una clase. A ver, alguien que dijo 3 ¿qué? 3 personas. 3 clases. Bien. La otra solución sería agregar 3 atributos de tipo cliente en banco. Es decir, tendría cliente 1, que es de tipo cliente, cliente 2, que es de tipo cliente, y cliente 3, que es de tipo cliente. ¿Sí? Esa podría ser otra solución. ¿Estamos? Y estoy respetando esta cardinalidad. Ahora, cuando la relación es de asociación, ¿sí? Es decir, existe una clase que tiene atributos que son del tipo otra clase, como dijimos, en algún momento esos atributos se tienen que inicializar.
utilizar. En algún momento yo al banco le tengo que decir, el cliente 1 es tal, el cliente 2 es tal. Entonces, ¿a través de qué yo le podría pasar al banco los clientes? Métodos. Bien, podría haber un método, ¿sí? Podría haber un método que se llame agregar, se me ocurre, agregar cliente, que reciba de a un cliente y se vaya fijando, ¿no? Si el atributo cliente 1 está en nulo, se lo pongo a este. Si el atributo cliente 2 está en nulo, se lo pongo a cliente 2. Podría ser así, ¿sí? Y si no, ¿de qué otra forma también le podría al banco pasarle los clientes? Getter. Bueno, si ponía que tenga un set, podría tener también, bueno, podría tener, si no, un set, ¿sí? También, bueno, podría ser un set, cliente 1, ¿sí? Que recibe un cliente para el cliente 1, y así un set cliente 2 y un set cliente 3. Sí, podría ser que haga el array list en la clase cliente y le paso el array list. Pero yo no tengo un array list, tengo En la clase 3 cliente. clientes. En la clase, Pero, en a la ver, clase pero yo quiero, no quiero que me digan cómo hacerlo, sino, a ver, ¿Con qué? ¿qué harían? ¿Un ¿Qué constructor? harían? Claro, eso quiero llegar. O sea que para inicializar esos atributos que tiene una clase, lo puedo hacer a través de un método o a través de un constructor, ¿sí? Cliente podría tener, banco, perdón, podría tener un constructor que reciba por parámetro los clientes, ¿sí? 3 Profe. objetos de tipo cliente. Sí, señor. Escucho. ¿Se escucha? ¿Sí? Pero ahí cuando se lo hace por constructor, yo tengo que tener los 3 clientes al mismo tiempo. Claro. O sea que, sí, a ver, Los porque todo creamos va a ahí. depender de la situación, ¿sí? Supongamos que ustedes van a usar esto para datos que van a venir de la base de datos. Entonces ustedes dicen, bueno, yo de la base de datos ya los tengo a los clientes, ¿sí? Se los leo y ya creo el banco y le paso los 3 clientes, que ya los tengo. Entonces está bien lo que dice acá el compañero, que sería bueno en el constructor recibir los 3. Un constructor así me serviría si yo ya de antemano tengo los clientes, ya sé quiénes son los que van a estar en el banco. ¿Sí? ¿Estamos? Pero lo mismo, por ahí necesitaría un set de clientes porque a lo mejor me equivoqué en un cliente que mandé y lo quiero cambiar. ¿Sí? ¿Está? O sea que depende de lo que ustedes necesiten, pero saben que de alguna manera tienen que inicializar estos atributos, ya sea a través de algún método, a través del constructor, va a depender eso de la implementación que ustedes necesiten dar de un banco. ¿Sí? Pero con lo que me quiero quedar es que esos atributos que hacen referencia a objetos de otra clase, ¿sí? En algún momento se los tengo que pasar desde afuera. Yo desde afuera tengo que instanciar un cliente y pasárselo al agregar cliente. Afuera tengo que crear un cliente y pasárselo al set cliente. O afuera crear los objetos cliente y pasárselo al constructor cuando creo el banco. Depende de lo que necesite. ¿Sí? Pero desde afuera tengo que, por ejemplo, desde el main, ¿sí? Crear los clientes y pasárselo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Claro. Es importante porque lo que viene después tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces, vamos a la otra relación, que es la agregación. ¿Y qué tipo de relación es la agregación? La dependencia era usa un. La Tiene un también, ¿no? asociación tiene Contiene. tiene un también. ¿Sí? ¿Y qué significa si la agregación es una relación del tipo tiene un? ¿Qué es también qué? Es Independiente. parte del todo. Es una Es parte de la asociación. asociación. ¿Qué es una asociación? ¿Sí? La agregación es una asociación, pero añade un matiz semántico en el que la clase, desde donde parte la relación, es un todo. Y las otras clases que la componen son las partes. ¿Sí? ¿Cómo es, Miren, profe? supongamos que ustedes quieren dar a entender que un equipo tiene jugadores. ¿Sí? Entonces, yo podría tener las dos clases
Vamos acá. Equipo. Y la clase jugador. ¿Ok? Cada una de estas clases con sus respectivos atributos y métodos. ¿Sí? Entonces, yo quiero dar a entender que un equipo puede tener ¿hasta cuántos jugadores? Un equipo de fútbol. 11. 11 titulares. 11. 23. 11 titulares. Vamos a suponer que son los titulares. Así lo complicamos tanto. Entonces, 11, esos son 11. Entonces, yo sé que equipo va a tener sus propios atributos, como por ejemplo, va a tener un nombre, el equipo, va a tener El nombre, estadio. el estadio, va a tener un estadio, Color. y va a tener, claro, una camiseta, exactamente, un escudo, Va a tener el plantel. y va a tener el Va a tener plantel. canciones. ¿Y el plantel de qué tipo va a ser? Puede Jugador. ser Arreglo de Tipo, jugador. bien, jugador. Una regla, una array list. Una lista de como jugadores. algo que sean un grupo de jugadores, ¿no? O Sí. una colección de algún tipo, o un arreglo. Podría ser de tipo jugador, un arreglo de 11 posiciones. ¿Cierto? Algo así. ¿Estamos? Ahora bien, se dieron cuenta que esta relación es una relación de asociación, porque equipo tiene jugador, tiene atributos, un atributo que representa un conjunto de 11 jugadores. Es una asociación. Pero puede suceder que yo como diseñador, solamente porque se me ocurre, digo, un equipo para mí, pensándolo filosóficamente y analíticamente y qué sé yo, no tiene sentido si no tiene jugadores. ¿Sí? Un jugador forma parte de un equipo. Para mí, yo quiero decir que el jugador es un todo formado por estas partes que son los jugadores. ¿Sí? Estas son las partes que lo forman. Pero yo quiero modelarlo a eso. Y bueno, solamente para complicarle la vida ahí a Mariano, a Lucas, a Nicolás, lo que voy a hacer es lo siguiente. Agrego acá un diamante en blanco que arranca en la clase que digo, para mí es el todo. ¿Sí? Porque soy muy filosófico y digo, bueno, para mí un equipo está formado por varios jugadores. ¿Está? Ahora, ¿por qué digo que es a nivel semántico, ¿sí? Lo que estoy agregando? ¿Por qué digo que es conceptual esto? Porque cuando lo tenga que implementar en Java, no hay una forma específica para decirle esto es una agregación. ¿Sí? Cuando tenga que implementar la clase equipo en Java, va a ser una asociación común y corriente. Voy a tener public class equipo, ¿no? Que va a tener tipo privado, de tipo string, el atributo nombre, que voy a tener privado de tipo string estadio, que voy a tener privado de tipo jugador, bien digo, voy a tener privado de tipo jugador, plantel, que va a ser un arreglo, que va a apuntar a un arreglo unidimensional de tipo jugador de 11 posiciones. ¿Sí? Algo así. ¿Está? Entonces, más que yo ponga esto representado en el UML como una agregación, en código es una asociación. Tengo una clase que tiene atributos del tipo otra clase. ¿Sí? Y de alguna manera, lo mismo, yo voy a tener que pasarle desde afuera a equipo los jugadores. ¿Sí? O a través del constructor, o a través de algún método, yo desde afuera, podría tener un método agregar jugador, ¿sí? Y de alguna manera ir pasándole o todos los jugadores, los 11, un arreglo, o de a un jugador, de alguna forma. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que el único matiz semántico que aporta es del que hay un todo formado por partes. Sí, escucho. Pero si usted a ese equipo lo destruye, destruye el array, pero también destruye a los jugadores. Sí, lo mismo pasaba con, si yo destruía una cuenta, destruía el cliente. ¿Sí? Si yo destruía... destruía la relación.
Acá se destruyen los objetos, las clases siguen estando. ¿Sí? Claro. Sí, se destruye la instancia. Profe. Pero en el que hizo del banco, si usted lo mandaba como un parámetro Y acá cuando también. instanciaba el... Acá tranquilamente no también. hace ni un jugador ahí. Acá también yo podría tener un constructor de equipo que reciba por parámetro cada uno de los 11 jugadores o un arreglo de jugador. Y lo vaya agregando a los jugadores, Alex. Podría tener un método agregar jugador que reciba de a uno y los vaya agregando al arreglo o a la colección. ¿Se entiende? ¿Sí? Sigue siendo una asociación porque yo desde afuera, porque tengo un atributo del tipo otra clase. ¿Sí? La forma de implementarla es la misma porque de alguna manera yo a equipo le tengo que pasar desde afuera un jugador. ¿Sí? De alguna manera se lo tengo que pasar. Ahora viene la otra situación. La composición. Y ahí cambia la cosa. Profe, tengo una consulta acerca de lo que estaba diciendo recién. De que si, por ejemplo, el equipo se elimina, que también se eliminan los objetos jugador, pero si jugador, claro, se van a eliminar los que están dentro. Claro. Pero lo que creamos afuera no. ¿O no? Bueno, ahí tiene que ver cómo está bien, sí. Si yo tengo los jugadores acá, creo el equipo, ¿no? Tengo los jugadores acá, y si los voy pasando a equipo, a esos jugadores, yo voy a tener referenciados esos jugadores desde afuera, ¿sí? Y también están referenciados en equipo. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo elimino equipo, las referencias que había desde adentro del equipo a esos jugadores se eliminan. Pero estas referencias que yo tengo acá, desde donde le pasé a equipo los jugadores, van a seguir estando. ¿Sí? A mí, profe, me queda la duda que ahora viene el otro caso. Por ejemplo, con el anterior, que lo veo muy similar, por ejemplo, con la asociación, que también poníamos como atributo el cliente en el banco. Tal cual. Eso siempre se me ha confundido, la agregación con la asociación, por eso. Es como... Por eso no es que es a nivel semántico, ¿sí? Y es muy como que son iguales. subjetivo. Depende del punto de vista del que armó el modelo. ¿Sí? Sí. Del que armó el modelo. Si el que armó el modelo dice, bueno, yo esto lo represento así con una agregación, por eso hago esto, de que le quiero agregar esto como haciéndome el intelectual. Pero en código sería prácticamente lo mismo. Lo mismo. O sea que si vos a esto lo representás como una asociación común y corriente, también está bien. ¿Sí? También está bien. Claro, pero no puedo decir que es una composición, por ejemplo. No, porque la composición agrega otra cosa más, que la vamos a ver ahora. Esto es agregación. ¿Sí? O sea, en cierta forma tiene sus reglas. Claro. La asociación lo único que te dice es que tenés una clase que tiene atributos del tipo otra clase. ¿Sí? La agregación te dice, sí, tenés una clase que tiene atributos del tipo otra clase, pero esta clase que tiene atributos del tipo otra clase es un todo para mí. ¿Sí? Formado por estas partes. No sé, esta clase cuerpo tiene brazo, cabeza, mano, pie, qué sé yo. ¿Sí? Son partes y lo represento de esta manera porque no tiene sentido hablar de una persona si no están todas las partes. ¿Sí? Si falta alguna de las partes. Solamente a nivel semántico, a nivel conceptual. ¿Ok? Ahora, con la composición, a ver, no sé si se alcanza a ver. Con la composición, ¿qué tipo de relación es también? Tiene un. También tiene un. Porque sigue siendo asociación. Pero, a diferencia de la agregación, la composición dice que tenés una clase que tiene atributos del tipo otra clase. La clase, desde donde parte la relación, es un todo, pero es el todo el que se encarga de crear las partes, o sea que vos desde afuera no se las vas a pasar, y es el mismo todo el que se va a encargar de
eliminar esas partes. A ver, Ahí está bien. imaginemos esta situación. Es un ejemplo que doy siempre. Supongamos que tenemos por un lado una cuenta, y volvemos con el ejemplo de cuenta bancario, pero que quiero cambiar el tamaño de la letra. Tenemos nuestra cuenta, que tiene, por ejemplo, como habíamos dicho recién, un número de cuenta, que es de tipo entero, que tiene un saldo, que es de tipo doble, y nada más, la vamos a dejar por ahí. Ahora, por otro lado, tengo movimiento. Y movimiento, conceptualmente, representaría un movimiento que puedo hacer en mi cuenta, un movimiento, por ejemplo, de tipo depósito de dinero o extracción de dinero. Entonces, movimiento para mí tiene estos atributos. Tiene la fecha del movimiento, tiene, por ejemplo, el tipo de movimiento, que podría ser un char, ¿cierto? Una letra D de dedo, si es un depósito, una E de enano, si es extracción, ¿sí? Supongamos que tiene también el saldo actual de la cuenta, el saldo con el que queda la cuenta cuando se hizo ese movimiento, y ¿qué otro atributo le pondrían? La cantidad que extraigo de movimiento. Exacto, que extraigo o que deposito, ¿no es cierto? Claro. El importe, vamos a poner así, importe. Perfecto. Genial. Ahora bien, en la cuenta, yo quiero decir que una cuenta puede tener muchos movimientos, ¿sí? Una cuenta podría tener ningún movimiento o muchos. Es un asterisco, eso que dibujé ahí es un asterisco. Bueno, quiero decir que una cuenta puede tener ninguno o muchos movimientos. Por lo tanto, en base a lo que hemos charlado anteriormente, es una asociación, y yo podría representar esto como un arreglo de movimientos de, no sé, 100 posiciones, 1000, no sé, determino, o una colección, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengo voy a tener movimientos de tipo lista, podría ser, de movimiento. Pongamos que tengo esto acá. Yo lo estiro acá un poquito más para que se vea mejor. Ahí lo ven, ¿no? Supongamos que en cuenta tenemos esto. Así. Ahí, quedan más contentos. Uy, la línea esta es una línea recta. Bueno, pero resulta, ¿sí?, que a mí me interesa que a cuenta los movimientos no vengan desde afuera, ¿sí? Sino a mí me interesa que los métodos de cuenta sean, algunos de sus métodos sean los que creen un movimiento. Por ejemplo, supongamos que cuenta tiene el método depositar. Y este método recibe por parámetro la cantidad de dinero que voy a depositar, que es de tipo doble, y no devuelve nada, es un void. Entonces, supongamos que ustedes tienen que programar con pseudocódigo el algoritmo del depositar. Pregunto, ¿qué haría el depositar? A ver. ¿Cómo sería la lógica? Y salía de dinero a la cuenta. El valor de... Bueno, el saldo actual. es como si yo te pregunto... Un new de movimiento. A ver, ¿cómo haces un bizcochuelo? Y le pones huevo, leche, batido. Bueno, pero símelo más paso a paso porque no entiendo nada. Está bien, sí, le cambia el saldo a la cuenta. Entonces, ¿qué haría primero entonces para cambiar el saldo a la cuenta? Instancia, un movimiento. La suma que va un new movimiento. Primera pregunta, ¿cómo le cambio el saldo a la cuenta? ¿Cómo sería eso? Dice, le cambio el saldo a la cuenta. Bien. O sea que al saldo de cuenta le suma ¿qué? La cantidad que recibe por parámetro el método de depositar. ¿Sí? Bien. Entonces, al saldo le suma la cantidad que recibe el método de depositar. Bien. Ahora sí, ¿qué haría? Lo me dijeron recién. Instancia, un nuevo movimiento.
instancia un nuevo movimiento. El movimiento, Y lo agrega a la lista. y a ese movimiento, ¿qué le tendría que setear? La fecha, Nuevo que la valor podría de- tomar, en realidad podría estar como local date directamente. Local Day Now, El exactamente. tipo, ¿Qué sería exacto. qué cosa? ¿Qué letra pondrían en el tipo? tipo, Una D. Una y, D porque es un y eso va, depósito. va a depender. Estoy en depósito, entonces ¿qué sería? Una D. Claro. ¿Sí? O Ah, una no, I de entonces- ingreso, no sé. Algo Y que, el saldo actual ¿Cuál va a ser el saldo y el actual? monto. ¿Y en saldo actual qué pondrían? Saldo actual es saldo El actual saldo más más la cantidad depositada. Claro, o el saldo en el que quedaron. Ah. Si yo antemano seteé Ahí, el saldo de la profesor, cuenta. yo tengo una duda ahí. ¿Y el importe qué sería? Profe, Eso. ¿Cuánto de profe, ingreso? yo haría la El cuenta monto del dentro del depósito. movimiento. No escuché, se cortó. Ahí volvió, se Se cortó. cortó, sí. Ahí está. Se cortó. Se cortó. Profe, yo haría la cuenta dentro del movimiento. La cuenta dentro del movimiento. Pero si vos tuvieses adentro, si yo me voy Pero a la dentro a del movimiento movimiento, no podría, profe, ¿no es cierto? claro, porque tendrías que pasarle al movimiento datos de la cuenta. Claro, entiende? del saldo que tiene la cuenta. ¿Está? Sí, no se puede. Sí, pero a ver, lo que yo quería mostrarles, acá en este caso, es con lo que vos tenés acá, fíjate que el movimiento no conoce la cuenta. La cuenta es la que conoce el movimiento. ¿Sí? Entonces, Claro. si tenemos el método, yo para que vean, en realidad donde quiero que hagan el foco es en esto, que se dieron cuenta que es el método depositar en el que en algún momento va a ser el new de movimiento. ¿Sí? Dentro de la lógica del método va a haber una línea donde va a crear un movimiento y lo va a agregar automáticamente a la lista de movimientos. ¿Sí? Que yo desde afuera no voy a intervenir, es la cuenta la que se va a encargar. Cuando yo le diga a la cuenta, toma, depositame 1000 pesos, es ella la que va a crear un movimiento, va a hacer un new de movimiento, con ese importable y lo va a registrar en la lista de movimientos. ¿Sí? ¿Está? O sea, bueno, ahora, como en este caso, yo también quiero dar la idea de que para mí cuenta es un todo y que movimiento es parte de una cuenta, ¿sí? Y da sentido a una cuenta es un conjunto de movimientos, si se quiere, de dinero. Podría decir, bueno, es una agregación. Pero quiero aclararle al que lo implemente que la cuenta desde afuera no va a recibir ningún movimiento. Que vea la forma de que los métodos de cuenta sean los que en algún momento crean ellos mismos un objeto de tipo movimiento. Entonces, para indicar que es una composición, el diamante ese va pintado. ¿Sí? Es un diamante relleno, que no sé si acá me lo deja pintar. Pero a ver, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo voy a rayar así. Es un diamante pintado. Esto está todo relleno. ¿Sí? No tiene esta herramienta para dibujar. ¿Está? Entonces, la composición sigue siendo una asociación con la idea de que hay una clase que es un todo, de donde parte la relación, las demás son las partes, pero es la clase del todo la que se encarga de, en algún momento, crear las partes y de destruirlas. Acá sí, si destruyo cuenta, se destruirían todos los movimientos, porque son referenciados desde acá adentro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y vamos a crear el movimiento, en este caso, dentro de la cuenta siempre. Claro, vas a instanciar un movimiento dentro del método, de los métodos que generen movimientos en la cuenta, como por ejemplo el depositar. ¿Qué otro método tendrían que tener? Extracción. Bien. Claro. Podría ser, está bien, no les complico la vida. Extracción. O sea que desde el main no se puede generar un movimiento. A ver, yo podría en el Profe, main yo hacer un lo- nudo de movimiento, pero me está pidiendo el que modeló esto, ¿sí? Que cuando use una cuenta, cuando yo desde el main cree una cuenta, ¿sí? No le tenga que pasar el movimiento desde afuera, porque en el UML me lo está diciendo, esto es una composición. Encárgate de que los métodos, por ejemplo el depositar,
lo cree desde afuera. Que el depositar no reciba la cantidad y un movimiento, que él lo cree. ¿Sí? ¿Estamos? A ver. Vamos a suponer con la extracción. Que no sea esto. ¿Sí? Él no quiere esto. No quiere que cuando hagas una extracción le digas cuál es la cantidad de dinero que querés extraer y ya le pasás vos afuera un movimiento. ¿Sí? Entonces decís, bueno, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner plata. Entonces es un movimiento con la fecha. No, yo quiero que esto no, que desde afuera no me pasen el movimiento. Que lo cree la misma clase, el mismo método. ¿Ok? Bien. Yo voy a crear 2 salas ahora. ¿Sí? Voy a crear 2 salas. Ya en un ratito hacemos un recreo. Voy a crear 2 salas. La sala 1, ¿sí? Yo voy a hacer esto así. Control Z, Control Z, Control Z. Bueno. Teníamos como tarea implementar la composición, en donde teníamos el siguiente modelo: una cuenta podía poseer ninguna o varios movimientos. Un grupo tenía que implementar la clase movimiento y otro grupo la clase cuenta con su método depositar, para que veamos cómo es que una cuenta crea internamente un movimiento. ¿Sí? La idea es implementar el encapsulamiento. Entonces le voy a pedir al equipo número 1 que por favor me pase por el chat el archivito. Yo acá he creado un nuevo proyecto de la clase movimiento. Es decir, lo que deben hacer es ir a equipo, van a documentos, NetBeans Project, busco mi proyecto, no sé qué nombre le pusieron, lo abren, ¿sí? Bueno, yo abrí justo cualquiera. Abren la carpeta fuentes y no me manden todo el proyecto, solamente la clase, el archivito Java, la de movimiento.java, ¿ok? Le mando por el chat, por favor. Alguien del equipo número 1, genial. Entonces, yo tengo creado un proyecto, se llama ejemplo composición, tiene la clase principal ejemplo composición, que es la que tiene el main. Entonces lo que voy a hacer es, en el paquete principal del proyecto, voy a crear una nueva clase de nombre movimiento. Y voy a proceder a pegar allí el código que me pasó Ignacio, solamente que le voy a cambiar el package, que es ejemplo mayúscula composición. Creo que quedó bien. Sí, perfecto. Haciendo un análisis rápido de movimiento, tiene los atributos fecha de tipo local date, tipo de movimiento, saldo actual e importe. Él dice, bueno, yo te voy a dar la posibilidad de crear movimiento de 2 maneras: crear un movimiento sin parámetros, ¿sí? Sin datos, y crear un movimiento con todos los datos. Bueno, tiene los métodos get y set. Si vamos a modo estricto y les digo, chicos, miren, en el UML no estaba movimiento, constructor vacío, no debería ponerlo, ¿no? Pero bueno, acá como era un modelo que armamos así medio rápido, es válido, ¿sí? Se lo vamos a dejar. Se tiene que pagar el asado, hermano. Bien. Y ahí tiene los get y set de movimiento, y fíjense, de todos los atributos de movimiento, que en este caso, todos los atributos que él tiene, ¿sí? Tienen sus respectivos get y set, ¿sí? Porque en este caso tiene sentido en algún momento a un movimiento poderle cambiar alguno de esos datos en el caso que se haya equivocado. Profe, escucho. tuvimos una duda, no sabíamos si ahí había que instanciar la fecha o no. Porque usted decía fecha, pero es un parámetro, es un dato que nos pasan, ¿cierto? ¿Qué fecha va a haber acá? No sé, la que me pase alguien. ¿Quién es ese alguien que me va a pasar una fecha acá? Pero
Pero en el ULM, en la otra parte, no estaba como parámetro la fecha. Ah, porque lo puse como string. ¿Sí? En la otra parte estaba la imagen que ustedes me pasaron. Dame 2 segundos. Ya que estamos, vamos acá. No se asusten. Creo que era este. Acá, fíjense que le puse fecha. ¿Sí? Recibe la fecha, el tipo, el saldo, fecha, le puse fecha, que para no poner el nombre, el tipo, por una cuestión de que iba a necesitar toda la pizarra, por el tipo de letra que estoy usando, el movimiento recibe la fecha. ¿Sí? O sea que está bien lo que propone acá el compañero de que recibe una fecha que es de tipo local date. ¿Es esa? Bien. Bueno, tenemos el movimiento. Está acá, naranja. Ganamos el asado, Alejandro. Ahora, lo que vamos a hacer es Encima tengo un hambre. traernos la cuenta. Vamos a abrir nuestra clase cuenta, la clase que me pasó el grupo número... Vacío cuenta. Uf, le faltan cosas. Pasaron cosas, Lucas. Ahí. Fíjate de... Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear... Vamos a guardar los cambios acá. Vamos a crear dentro del mismo paquete nuestra clase cuenta. Y vamos a pegar allí. Vamos a reemplazar esto por la clase cuenta. Movimiento, ¿lo escribí bien? Sí. El paquete, acá está. Package es ejemplo. composición. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. No me compilaba movimiento acá, no lo reconocía porque estaba el fatal. Bueno, la cuestión es que cuenta tiene un número de cuenta, un saldo y una lista de movimientos. ¿Sí? Si no se acuerdan todavía cómo trabajaba un array list específicamente, básicamente les digo, es como si fuese un arreglo, donde los elementos que coloco se colocan uno después del otro, ¿no? Y los puedo recuperar por su índice o por su posición. Cuenta, en este caso, tiene 2 constructores, ¿sí? Lo pensaron ellos para que cuando cree la cuenta, le paso el número de cuenta y el saldo. Y solamente hicieron, fíjense, los get y set de estos 2 primeros atributos, de número de cuenta y saldo. ¿Sí? No hicieron un set, por ejemplo, de los movimientos. Eso es importante porque si no permitiría que los movimientos vengan desde afuera. ¿Ok? Ahora bien, con respecto al método depositar, ¿sí? Con respecto al método depositar, ellos dicen, bueno, el depositar, de acuerdo al diagrama UML, recibe la cantidad de dinero que voy a depositar. Entonces lo que hace es, al saldo de esta cuenta, le incrementa en la cantidad que recibe, instancia una fecha, la fecha de hoy, y luego al array list de movimientos le agrega un movimiento. ¿Sí? Fíjense que en este caso, el new de movimiento, la creación de un objeto movimiento, lo hace el método depositar. Este método depositar en ningún momento recibe desde afuera un movimiento. ¿Ok? Lo crea a partir de la fecha actual, el tipo de movimiento, que es un depósito, el saldo en el que quedó la cuenta en este momento, ¿sí? Que ya lo actualizó anteriormente, y la cantidad de dinero que deposita. ¿Sí? Yo me voy a tomar el atrevimiento, de crear un método público, lista, ya, Rafa ya te dejó, movimientos, que lo que haría es recorrer nuestra colección de tipo movimiento, que se llama movimientos. Y en cada recorrido voy a mostrar del movimiento get, que muestro, a ver qué sé yo, el import. ¿Tá? Tendría que hacer una salida de cada uno, yo voy a los importes, nada más. ¿Les parece? Perfecto. Rafael, pregunte nomás. ¿Puede subir un poquito?
cuando instancia el movimiento, ahí. El saldo no convendría al movimiento enviar el saldo antes de ejecutar el incremento y el incremento para tener un historial de qué saldo tenía antes de que se hiciera ese movimiento y después actualizarlo. O sea, la línea 7 no convendría que esté en la posición 30 en lugar de la 27. Sí, si yo Es que ese saldo va a estar en el movimiento anterior igual. Si yo quisiera saber, antes de hacer, si a mí me interesa que el estado de saldo que guarde no sea el que queda cuando se hace el depósito, después de hacer este movimiento, sino el que tenía anteriormente, bueno, lo único que tendría que hacer a esta línea, pasarla abajo. ¿Sí? Depende de lo que necesitemos. Se dieron cuenta acá que en el diagrama no me dice cómo hacerlo, me dice qué es lo que queremos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, depende de lo que ustedes necesiten, es en dónde ponen el saldo. ¿Sí? En este caso, ¿qué haría yo? Iría al cliente y le preguntaría, mire, en el movimiento, ¿qué le interesa? ¿El saldo que tenía antes de hacer este movimiento? Porque total, yo ya sé qué agregué. ¿Sí? Y el saldo actual, ¿cuál va a ser? Y sumando esto más esto, me tendría que dar el saldo actual. ¿Se entiende? Si él dice, no, que quede registrado el saldo que queda, ¿sí? Con ese movimiento, que en el movimiento esté el saldo con el que queda la cuenta al hacer ese movimiento, bueno, lo dejo como lo había planteado ahí Lucas. ¿Ok? Igual, profe. Sí. Igual el movimiento anterior siempre el movimiento como estaba el saldo antes va a estar en el movimiento anterior. Tal cual. De igual Sí. manera. Y si en la lista hay un solo movimiento, quiere decir que el primer saldo era 0. Tal cual. Y si no puedo sacar de ese movimiento, restarle la cantidad al saldo, me va a decir que tenía antes. Bueno, a ver. Así. Entonces, pregunto. Yo ahora tengo esto, ¿sí? Y lo quiero usar. ¿Estamos? Y lo quiero usar. Fíjense en lo siguiente. Ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen el UML de lo que se implementó. Entonces, con este UML, ustedes podrían saber cómo usar desde el main una cuenta y un movimiento. ¿Vamos hasta acá? Lo único que hice yo acá fue agregar un método que era listar movimientos. Esto se los agregué ahora, ¿ok? Se los agregué ahora, ese método. Entonces, yo teniendo el UML, que me sirve de documentación, no solamente le sirve al equipo para saber qué es lo que tiene que implementar, sino también para saber cómo usar esto. Esto sería como el manual del dispositivo que voy a usar. Lo que voy a hacer ahora es sacar esto primero, me voy al main, y resulta que lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero crear, y ustedes me van a decir cómo, quiero crear una cuenta número 72 con un saldo inicial de 3.000 pesos, 3.000 dólares, o pesos, como quieran. ¿Sí? Y luego quiero depositar con fecha 17 de mayo, no, sí, fecha 17 de febrero del 2023, quiero depositar pesos 5.000. Luego quiero depositar también, en la misma cuenta, con fecha 20 de marzo del 2023, 4.000 pesos más. Y luego quiero obtener el saldo actual de la cuenta, y lo que me interesa al final es un listado de todos los movimientos. ¿Sí? Me piden eso. Entonces le voy a ir preguntando. Esteban, atentos a los que le pregunte, ¿sí? Hay gente que levantó la mano. A ver, ¿quién es? Sí, yo. Diga el nombre. Ahí está. Rafael y Leonel. Bueno, Rafael, pregunte. No,
Había ¿Leonel? quedado de antes, perdón. Ah, bien. ¿Leonel? Ahí me parece que estaría mal, porque ¿cómo vas a depositar algo que no es la fecha de hoy? Si vos usas el local date, te va a tirar la fecha de hoy. Imaginemos. Lo pasás por constructor. Imaginemos que esto viene, ¿sí?, Eso de ya la base de datos. Entonces yo estoy emulando esto. ¿Sí? Miren. ¿Por qué sé que voy a poder crear una cuenta con eso? Por el UML. ¿Sí? Y el código que les mostré recién. ¿Estamos? Vamos a ver si lo podemos implementar a esto. ¿Ok? Bueno, a ver, al alumno que le pregunté recién, que era Esteban. ¿Cómo harías, Esteban, para crear una cuenta cuyo número es 72 con un saldo inicial de 3.000 pesos? Decime cómo sería la línea de código ahí. La línea de código. ¿Qué escribo ahí? Yo eso lo hubiera hecho en otro lado, profe. Lo hubiera instanciado en la clase. Si usted quiere crear específicamente la cuenta ahí. Imagínate, ¿sí?, que vos tenés estos objetos y de pronto tenés un formulario que tenés que llenar en donde tenés que poner el número de cuenta y el saldo y apretar el botón crear y te lo tiene que crear. ¿Sí? Generalmente la instanciación de los objetos se hace desde afuera. ¿Ok? Algo que yo vi en las guías de EG que se los hace crear o tienen un método crear. Si tienen la clase perro, tienen un método crear perro. Tienen la clase chancho, tienen la clase crear. Y generalmente no se usa así. ¿Ah? Fue tipo mostrarles nada más, pero generalmente ustedes crean los componentes para que alguien los use desde afuera. El equipo 1 creó el componente movimiento y el equipo 2 creó el componente cuenta. Nosotros somos ahora el equipo 3 y queremos usar eso que hicieron ellos. ¿Sí? Estamos afuera, en otra clase, que se llama ejemplo composición. Estamos en otra clase. ¿Cómo harías? Con lo que tenés para crear una cuenta, número 72, con un saldo inicial de 3.000 pesos. Primero crearía la cuenta. Un objeto tipo cuenta. Bueno, decime Y luego, específicamente. Con sentencia. ¿Cómo? Decime. Escribí así. Yo soy un robot. Vos me vas dictando y yo escribo. Dicho de otra manera. Cuenta, C1, por ejemplo, igual new cuenta. Bien. Paréntesis. Y bueno, lo qué? cierro ahí. Sí. Pero ahí Y creo una ahora- cuenta que no es la 72. Sí, yo quiero de entrada crear la cuenta. Fíjate, ¿No tengo que pedir a un usuario? ¿Cómo? ¿No se lo tendría que pedir a un usuario, me estaba diciendo? No, yo quiero ahí literalmente crear esa cuenta. ¿Cómo seguirías ahí? Porque ahí creaste una cuenta que no tiene ni número ni saldo. Si lo haces de esta manera... Dentro del paréntesis, pondría como parámetro el número de la cuenta y el saldo inicial. Ajá, podría poner así. Al Fíjate revés. que funciona. ¿Y cómo sabes que es al revés? Porque ahí me funcionó. Porque ahí le va a tomar el 3.000 como el número de cuenta y el 72 como el saldo inicial. ¿Y cómo sabes eso vos? Por el orden de los atributos en la cuenta, en la clase cuenta. Entonces, ¿qué me sugerís a mí hacer para darme cuenta que lo primero es el número de cuenta y el segundo es el saldo? ¿Qué me sugerís hacer? A ver, ¿qué tendría que hacer yo para darme cuenta que es al revés? Me mató ahí. Voy a cuenta, constructor de cuenta, profe. voy a la clase cuenta y me fijo el constructor. Ah, dice acá que esto va a ser número de cuenta y saldo. ¿Está? Esa es una forma, ¿no? Hay Entonces, una forma de vos pones ahí el cursor ahí entre los paréntesis, pones control y creo que el eso lo pregunto con trampa. Porque El autocompletado también te dice cómo es el orden. Bueno, ahora, ¿se entiende que él ahí creó una cuenta, número 72, con un saldo de 3.000? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bien. Sí, profe, Bien, profe, y otra opción sería inicializarlo con el constructor vacío y después mandar aparte con los getters.
Más Con que los con los setters. getter, Con con los los setters. setters. O sea que, Con los setters, otra perdón. forma, ¿sí? Entonces, si ahí creo la cuenta vacía, con los set, ¿cómo haría ahora? Para decirle a esa cuenta que es la 72 con un saldo de 3.000. C1. C1.set. C1.set. ¿Qué es De lo que era? 1. ¿Saldo? No me acuerdo. Cuenta. Y número de cuenta, ¿Podemos ¿sí? dar de vuelta la cuenta, profe? ¿Qué pasa que no sale nada? A ver si, eso quiero ver, acá ¿Está está todo seteado eso, guardado. profe? Si no está seteado, no va a Ahí está Claro. guardado. Tienen que importar la clase. No, Claro, si está falta en el importar. mismo paquete. Ay, mío, Acá, Ahí tira una- esperen. ¿Están los setters? Hay que No, estar no, los sí. setters. Tiene los setters. A ver, yo hago un clic acá en cuenta. Ah, no encuentra esta clase. Algo pasó acá con cuenta. ¿Qué quedó? El paquete es este. Ejemplo. ¿No lleva mayúscula, composición. ejemplo, composición, profe? Claro, la C minúscula. La E Claro, primero. Acá está. C minúscula, es un error en el paquete. Acá, perdón. Con camel Acá. case. Ejemplo, Mayúscula, ¿no? ahí está. La E también está con minúscula, me parece. Tendría que estar Acá, en el nombre de la clase, las clases siempre es en mayúscula. ¿sí? Ah, Si el nombre de la clase tiene más de una palabra, la primera letra de la segunda palabra es mayúscula. Eso se llama notación. Claro, paquete. camel. Aquí te va con minúscula. Está. Los paquetes con minúscula, exactamente. El camel case. Camel case, exactamente. Entonces acá tendría que hacerlo a través del set. Set número de cuenta, 72, ¿sí? Y C1 es el cable set saldo, dijimos 3.000. O sea que acá tengo exactamente lo mismo que acá. ¿Ok? ¿Se Profe, entiende? Sí. Los métodos de las clases, la primera va con mayúscula, entonces. Los nombres de las clases en mayúscula. Todo lo demás en minúscula. Todo lo demás en minúscula. Atributos. Y si tiene un nombre largo, va métodos. con mayúscula. Y si es un nombre largo, notación camel case, como dijo Paula, creo, que es la primera letra de la siguiente palabra, Estefanía, en mayúscula. ¿Sí? Paula me quedó mirando como diciendo, ¿qué dije? ¿Está? Bien. Pero ¿qué pasa si lo pongo al revés? Nada, no pasa nada si lo escriben todo en mayúscula, todo en... Pero es una cuestión de estandarizar el código para que cuando trabajen en equipo no tenga que el compañero andar adivinando cómo lo escribiste. ¿Sí? Bueno, le vamos a pedir a Paula entonces, ya que está ahí, ¿cómo haríamos para depositar en esa cuenta con fecha 17 de febrero 5.000 pesos? Ah, y acá está. ¿Podríamos nosotros decirle a esa cuenta que voy a depositar con fecha 17 de febrero? Y no. No, porque no recibe porque nada. estaba De por la fecha atrás. de Fue la decir, discusión primaria. Perfecto. Bueno, Adelante. No entendí ¿sí? nada. ¿Por qué? A ver, Paula, decime cómo deposito 5.000 pesos. En esa cuenta. A ver, no me... ¿Puedo volver a cuenta? ¿Cómo se llama tu cuenta? ¿Cuál es la variable que representa tu C1. cuenta? C1. Perfecto. Ahora, yo me vuelvo acá al OML, supongamos que este es tu manual de uso. ¿Tu cuenta tiene algún método que te permita depositar plata? Depositar. El depositar. Entonces, si el equipo número 2 implementó bien cuenta, yo podría hacer esto. C1 punto, ¿no? Y encontrar el depositar. Pero el depositar, lo que espera es la cantidad de plata que voy a depositar. ¿No? Y ahí le pongo Y los yo- 5.000. Sí. Y ya no puedo intervenir más, no puedo modificar la fecha, porque el depositar, cuando se ejecute, va a crear un movimiento con la fecha actual, con la fecha de hoy. ¿No? Claro. A lo sumo, podría intervenir ¿de qué manera? Seteando la fecha. Cambiándole la fecha a la computadora. ¿Sí? Podría hacerlo de esa forma. Podría hacerlo de esa forma. Por ahí Pero yo era no puedo intervenir. ¿Sí?
Puede que alguien diga, bueno, créate un movimiento, ¿sí? Movimiento 1, y un movimiento. ¿Profe? Profe, es un doble los 5000. Otra opción, perdón. ¿Sí? La otra opción. Yo pensaba otra opción, bueno, para poder tocarle la fecha, sería entrar a la Rayleigh, buscar el lugar y cambiarle la fecha. Está bien, crear el movimiento, exactamente. ¿Sí? Y eso sería lo más adecuado, ¿no? Esa sería... Pero fíjate que cuenta lo tiene protegido esto. No tiene ningún método, ni siquiera que me da la lista de movimientos. ¿Sí? Pero si tuviera un método get, podría hacer eso, recorrer cada movimiento, buscar el de 5000, y la macana es que si tengo varios movimientos de 5000, no sé cuál es. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que intento esto, crear un movimiento con la fecha de hoy, con la fecha esa. Pero si tiene varios movimientos de 5000, va a haber casi seguro uno solo con el instante en el que lo realizó, así que también lo puede filtrar por fecha y ahí cambiarle la fecha. También. Así que se puede hacer eso, no es muy honesto. Claro, siempre y cuando la clase cuenta lo permita. En este caso no puedo. Pero supongamos que, ¿sí? Acá era año 2023, febrero 17, ¿no? Supongamos que intento esto, Paula. Crear un movimiento, ¿no? Ahora, yo tengo un movimiento afuera y no tengo forma de pasárselo a la cuenta. ¿Se entiende? Ahí también el alumno que no se daba cuenta por qué no podía hacer esto con el movimiento. ¿Sí? Yo puedo crear un movimiento afuera, pero no tengo manera de pasárselo a la cuenta. Porque la cuenta, el movimiento que va a usar va a ser el que va a crear por dentro el depositar. Y yo ahí a depositar lo veo como una caja negra. ¿Sí? Entonces, no tendría forma, ¿sí?, de crear un movimiento con una fecha específica, por cómo está implementado el código. Solamente le puedo decir, depositame 5.000 pesos. O depositame 4.000 pesos. ¿Sí? Y si no, se podría hacer que la fecha ya vaya por parámetro desde el main. Bien, si yo, claro, podría ser que el método depositar en cuenta reciba la cantidad y la fecha de este movimiento si quisiera. ¿Sí? Todo depende Tendría que de lo que modificar ustedes el método de necesitan. depositar. Tendría que para eso modificar el método de depositar. Pero como en este caso lo estoy usando como está implementado y tengo que usarlo así. Es como que compré un televisor, ¿sí?, que tiene cierta funcionalidad. Y bueno, yo lo tengo que usar así. Tiene esa cantidad de botones, más no puedo. ¿Sí? Juego con lo que tengo. Entonces acá, si cuenta, fuese una clase creada por mí, ¿sí?, tranquilamente podría modificarlo, pero si es una clase de terceros no podría. En este caso la creé yo, podría decir, bueno, el cliente dice que le pase la fecha porque por ahí puede crear movimientos con distintas fechas. Bien, podría ser. En este caso se ve que a la cuenta solamente la puedo usar cuando deposito, ¿sí? El movimiento que queda registrado es el de la fecha en la que deposité. No hay otra en este caso. ¿Cómo hacemos entonces ahora, Paula, para depositar estos 4.000 pesos que siguen? Hacemos C1. ¿Sí? Depositar. Perfecto. Y pasamos los 4.000 pesos. Los 4.000 pesos. ¿Sí? Si bien la cantidad, que ahí escuché un comentario, es de tipo doble, pero si yo la paso como entero, un valor entero entra en una variable de tipo doble. ¿Sí? Una variable de tipo doble, imaginen, es una caja de televisor. Y una variable de tipo entero es una caja de zapatos. Lo que hay en una caja de zapatos, ¿entra en una caja de televisor? Sí, no. Tranquilamente. Sí. ¿Cómo que no? ¿Vos no podés meter una caja de zapatos adentro de una caja de televisor? Sí. ¿Puedo meter un entero dentro de un doble? Sí, porque un entero es más chico. Al revés, no puedo. Si yo quiero meter, ¿podría meter dentro de una caja de zapatos una caja de televisor? La tiene que cortar. No, claro, la voy a tener que deformar. La voy a tener que deformar para meterla, pero podría meterla, pero no me garantiza que recupere después de nuevo la caja del televisor. ¿Sí? Profe, ¿Estamos? a veces me pasó a mí que el NetBeans te toma que te da error, ¿puede ser? En los parámetros. Claro, mira, si supongamos, ¿sí? Le tenía que poner un punto sí o sí, porque si no me da error.
No tendría por qué. No tiene por qué. A ver. ¿Está? Ok. No tiene por qué. Lo que sí suele suceder, miren, esto es un error muy común. Supongamos que a cantidad, en lugar de ponerla como doble, la ponen como flotante, ¿no? Y cuando lo quieren llamar desde afuera, ustedes dicen, le voy a pasar 4.000 pesos con 15 centavos. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si yo le estoy diciendo a cuenta, en el depositar, que recibo un flotante, que también es un número real. Y se lo paso con coma, ¿y por qué me da error? Porque por defecto, un número literal con coma decimal es de tipo doble. ¿Sí? No me lo toma como flotante. Si yo quiero que me lo tome como flotante, le agrego el literal F, o, vieron que le agregué una F al final del 15, le digo, este es un doble, es un número real de tipo flotante. O puedo castear esto a flotante. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a volver esto como estaba, para que no haya problemas. Ahí está. Profe, ¿y cuál usamos? ¿El double con minúscula o con mayúscula? Porque tengo Puedes entendido que uno usar es cualquiera de permitido. los dos, ¿sí? Cuando usás con mayúscula, ya no estás usando un tipo primitivo. Estás usando una clase wrapper, una clase de envoltura, ¿ok? Pero podrías usar cualquiera de los dos. Pero vos tenés que estar consciente que el de minúscula es un primitivo, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Me entiendes? Y si lo pones en mayúscula es un doble, es un wrapper, y tiene, obviamente, es un objeto que se crea automáticamente y tiene funcionalidades especiales, ¿ok? Cuando vos metés tipos primitivos en una colección, por ejemplo, en un array, vos mandás un número doble primitivo. Y vos decís, esto funciona perfectamente. Sí, pero las colecciones solamente aceptan objetos, no aceptan primitivos. Entonces, automáticamente te lo rapea, te lo envuelve. ¿Está? Si no la tienen clara con los wrappers, lean ese apartado en la teoría está. De todas maneras, en algún momento lo vamos a charlar. Sobre todo cuando trabajemos con colección. Bien. Le voy a pedir a Adrián Aguirre, ¿cómo haría, ¿sí?, para pedirle a la cuenta, si es que lo tiene, el saldo actual? Adrián. Adrián a la una. Adrián Aguirre. Profe, dice que todavía no sale el trabajo, profe. Ah, bien, bien, bien. Bueno. No tiene micrófono. No tiene micrófono. Ok. Perfecto. Listo, Adrián. No hay problema. Aldana. Hola, Aldana. ¿Cómo le va? Acá estoy. Aldana. Sí. Una consulta. ¿Cómo haría usted para pedirle a la cuenta el saldo actual y mostrarlo por pantalla? C1 punto get saldo. Bien. Si la cuenta debería tener un get saldo para darme el saldo, y efectivamente lo tiene, porque lo habíamos visto en el código, el get saldo. Bien. Pero eso no sale por pantalla. Esto me retorna una función, ¿no? Ah, ¿Cómo bueno, harías para que sí. Con un south. Bien. O sea que podría hacer Sí, esto. sí. Per south, sí. El bueno, saldo perdón. es, y hay más, C1 punto get saldo. Get saldo. Perfecto. Bien. Genial. Bien, Aldana. Y ahora, ¿cómo haríamos para pedirle a la cuenta el listado de todos los movimientos? Hay que crear un objeto. ¿Puede volver a la clase, profe? Con el método que hizo usted, ¿no? Exactamente. Hay que crear un objeto. No. ¿Se acuerdan que, No, llamar al método. No, porque en cuenta ya puso el método. ¿Se acuerdan que creamos este método que Sí. recorría internamente la lista de movimientos? No me acordaba si había creado ¿El método está en cuenta, profe? ¿En la clase El método cuenta? lo agregué en cuenta, exactamente. Bueno. Ah, perfecto, ¿Sí? hay que llamar al método Porque, entonces. exactamente, porque a los movimientos yo desde afuera no los veo. La Claro. única forma que tengo de ver los movimientos es a través de este método. Y leyendo el método, ¿qué aparecería acá cuando se ejecute? Movimiento.
Solamente el importe que se movió. ¿Qué saldría? El importe Todo el del movimiento de la depósito. lista. 9.000 con 15 o 1.015. No importa, profe. No, sería... ¿Aparecería 9.015 o aparecería No. 5.000, 4.000? Aparecería 12.000. Aparecería cada uno de Porque ya los arrancó con 3.000 movimientos. la cuenta. Ah, 12.000 con 15. Está la... vuelvo No hubo acá. dos A ver. movimientos nomás. Analicen esto. Los movimientos O sea, individuales. Acá la cuenta tienen fue el código. creada porque es un y for. hubo Vamos a dos mostrar movimientos. los movimientos individuales, profe, cada movimiento que hicimos. Claro, Exactamente. depósito Cada- hecho, sin la fecha. Todos los obviamente. movimientos. Esperá, En que cada estoy hablando. La iteración, creación de le la cuenta pido- no es un movimiento. Ya. Acá, en cada iteración, este for recorre una posición de la array de movimiento, ¿no? Y de cada movimiento le pido el importe nada más. Entonces, Sí, porque sabiendo no hay eso, ningún método donde saca la cuenta. claro, porque acá estoy mostrando los importes. Si me voy a la clase movimiento, ¿qué es el importe en el movimiento? Un doble. ¿Saldo o lo que voy a mover? No, solamente está lo que moviendo. se está mueve. moviendo. Lo que se Está está moviendo, moviendo. ya sea una extracción o un depósito, exactamente. Entonces, Claro, porque- volviendo acá al main, ¿qué va a aparecer? Primero va a aparecer 5.000 y después va a aparecer 4.000 con 15. 4.000. Debería Solo el aparecer. dinero agregado. Exactamente. Lo que se agregó, yo sé que cada vez que le digo depositar, genera por dentro un movimiento. Entonces, si hice dos veces cortó. depositar, yo sé que el depositar genera por dentro un movimiento. Si hice dos veces depositar, voy a Hola. tener dos movimientos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Debería pedir, Ahí está. debería Ejecuto. también pedir el tipo para saber si es un depósito o un retiro, ¿no? Bueno, ahora hicimos depósito nomás, está bien. Está bien. Y bueno, pero el tipo lo maneja cuenta. Al tipo lo maneja acá cuenta. Perdón. Acá cuenta cuando crea el depositar. Acá crea el movimiento con el tipo D, ¿ven? Ah, vos me decís en el listar que muestre también qué tipo de movimiento fue. Bueno, ¿cómo haríamos acá en el listar? Claro, en el listar, agregarle ahí. ¿Qué agregaría? A ver. Pero hay que cambiar todo el listado entonces. No, Porque falta la yo fecha quiero también. No, tendría que poner move.get Y el tipo. tipo de movimiento. Exactamente. Directo. Si quiero agregar que muestre el tipo, nada más, move. Pero, espera que se me... Get tipo. También lo puede concatenar, ¿no es cierto? Y tendríamos Sí, que ver la fecha también. Bueno, y ya saben qué harían, ya se darían cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer? Bien, acá me parece que tengo un problema yo al haber copiado y pegado el código. Sí, porque siempre el package tiene que ser la primera línea en el archivo. Ahí está. Ahora sí. Acá estoy en el main. Entonces, ahora sí ejecuto Shift F6. Que es lo que no está Nos saliendo, equivocamos no le está todos. gustando. Erróneos en el árbol de tipos de movimiento, donde me quedó main. ¿Qué pasó acá? Ejemplo. ¿Sabes por qué le cambió el nombre dentro de la clase y no se lo cambió en el proyecto? Ahí. A ver. El paquete se llama ejemplo, está bien escrito, ¿no? Ejemplo Tiene la I, la C con composición. mayúscula, es otro. Profe, si refactorea el nombre del paquete, ahí se cambiarán todos igual. Sí, no habría problema. A ver. Factorizar, renombrar, compo. Refactorizar. Ahí está. Compo, en cuenta qué pasó. ¿Qué es lo que no le gusta? Acá había quedado un import porque es como que había quedado en otro paquete. Ahí está. Lo saco. Guardo los cambios. El código estaba bien. El tema era con los paquetes que habíamos hecho lío. El copiar y pegar el código. Shift F6. Ahí está. El saldo, ¿sí? Es de 12.000 con 15. Y acá están los movimientos. El primer movimiento 5.000 depósito y el segundo movimiento también un depósito por 4.000 con 15. ¿Sí? Perfecto. ¿Vieron todo el análisis que podemos hacer? ¿Sí? Cuando
leemos tanto el UML, ¿por qué es importante el diagrama de clases? ¿Sí? Porque nos va a decir no solamente cómo lo tenemos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos que implementar, no me dice cómo hacerlo, pero me dice qué es lo que queremos, qué es lo que quieren que haga, pero además me sirve después para saber cómo usarlo, ¿sí? Cómo usar esos componentes que acabé de crear, ¿ok? Bien, en la plataforma se va a activar ahora un trabajo áulico número 2, ¿sí? Ahí está. Bueno, en este caso en la actividad áulica, el enunciado dice para un videojuego llamado Carrera Mortal, nos piden modelar un auto con las siguientes características. ¿Cómo? No, nada, disculpe. Nos piden modelar un auto con las siguientes características y comportamientos para ser anexados. Es decir, que nos van a dar detalles acerca de qué atributos va a tener y qué métodos va a tener. El auto debe tener color, patente, combustible con una carga inicial de 50 litros. Color, patente y combustible. Veamos acá la imagen. Tenemos en auto color, patente y combustible. El tipo de dato, el que ustedes desean. Perfecto. Segundo, continuando con el enunciado, sí. Tenemos. El auto solo tendrá como comportamiento, antes que nada, a ver, vuelvo acá, el combustible con una carga inicial de... Claro, habría que inicializar el combustible con 50 litros. Con 50 litros. Lo único que podría hacer acá es agregarle, a ver, podría ponerle ahí igual a 50, sí. Al lado de combustible igual a 50, esa podría ser una, y si no, podría ser que no lo ponen ahí, pero saben que en el constructor le dicen que combustible es igual a 50, ¿sí? El constructor... Nosotros pusimos un constructor. Está bien, pusieron un constructor, no lo pongo en el constructor. Cuando lo pasen a código, si ustedes no lo ponen ahí en el UML, el constructor debería ser algo así. Auto, esto después cuando lo hagan en Java, digamos, ¿no? El constructor de auto que va a recibir, por ejemplo, no sé, el color, la patente. Sí. No va a recibir el combustible, no debería recibir el combustible, porque ustedes harían adentro que el combustible es igual a 50. ¿Sí? Lo harían adentro. ¿Ok? Lo harían bueno. ¿Sí? O sea que este modelo está perfecto y me da a entender que seguramente ellos en el constructor, después cuando lo implementen, lo van a poner en COS. Profe, y ahí cuando definimos combustible como atributo, directamente lo podemos poner ahí. O sea, o pueden poner acá igual a 50 y ya está. ¿Sí? Por eso cualquiera de las dos formas está bien. Y en el constructor no ponemos nada. Es que y en el constructor no pones nada. Es que ya no inicializar. Claro. Ahora, el auto debe tener este comportamiento: avanzar, retroceder y llenar tanque. Son los métodos. El avanzar son los métodos, exactamente. El avanzar dice al que le indicaremos la cantidad de metros que deseamos que avance y debe tener en cuenta que por cada 100, esto es cómo lo vamos a implementar, ¿sí? Ahora, lo que queremos es un avanzar que de alguna manera yo le pueda decir cuántos pasos quiero que avance, cuántos metros quiero que avance. Y acá lo tenemos, ¿sí? El avanzar que recibe la cantidad de metros, ¿ok? Él lo pensó como una función que devuelve un doble, ¿ok? Ok. No sé cómo lo va a implementar él. El grupo que hizo esto. Quería poner void. No, yo lo puse como un void directamente. Está bien. Me estoy dando cuenta. Si lo pusieron como doble, podría haber, no sé cómo lo interpretó, pero a ver, supongamos que lo interpretó él como que yo le digo al avanzar, hace tantos pasos, tantos metros, ¿sí? Pero si no te alcanza el combustible, decime cuántos pasos no hiciste. Entonces, este doble podría ser los pasos que no hizo si no tiene combustible. Es decir, que si me devuelve un 0, quiere decir que pudo avanzar. Y si me devuelve otro número, es que son los que no pudo avanzar. Podría ser así. Si es void, a lo mejor por pantalla, por consola, mostraría avanzó o no avanzó. ¿Sí? Igual el enunciado dice que si no le alcanza el combustible, no avance. Está bien, pero... Claro, pone esa condición. Tal cual. En los 3 pone condiciones, digamos. En los 3 pero de alguna manera, después vos vas a ver, ¿sí? ¿Cuándo me serviría que sea una función y no un procedimiento? ¿Ok? Porque por ahí yo desde afuera, si voy a usar un auto y le digo avanzar,
¿tá? Y yo le digo, che, quiero que avance este auto de a 1 metro hasta que se le termine el combustible. El auto es este, pero después quiero que avance de a 1 metro hasta que se termine el combustible. Entonces, si el avanzar me va diciendo con cartelitos por pantalla, yo como usuario de ese código, de ese auto, no voy a poder usarlo para lo que quiero en ese caso. ¿Tá? O sea, dependiendo de la situación, puede ser que esté bien, que devuelva un doble o que no. ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? A que si ustedes lo pensaron de esta forma, que devuelva algo, implementenlo así. ¿Estamos? Ahora, podría llegar a suceder, o al revés, que lo pensaron como void, ¿sí? Pero después se dieron cuenta, cuando lo van a usar desde el main, que por ahí sería necesario o conveniente que devuelva algo. Entonces, si modifican el código, vuelven nuevamente al UML y lo cambian, para que, digamos, se condiga el modelo con lo que implementan. ¿Estamos de acuerdo? Claro, podemos decir que no es una cosa rígida el UML, sino que a medida que vamos usando el código también lo podemos... Y que aparte, algo que, no sé si alguno de ustedes ya cursó ingeniería, que aparte, digamos, el proceso, las etapas del proceso de desarrollo de software, por ejemplo, la etapa de análisis, diseño, implementación, prueba, son etapas iterativas e incrementales. Es decir, yo pensé algo, lo diseñé de tal manera, lo implemento, y cuando lo pruebo me doy cuenta que lo que implementé, lo que modelé y lo implementé no se adecúa a lo que necesito y necesito hacer cambios. Vuelvo otra vez atrás del proceso y redibujo y vuelvo a probar. ¿Sí? Claro. Por eso es que, en realidad, ustedes hacen la prueba cuando lo prueban en el main. ¿Sí? Entonces, está bien que si modifican el código, pero después vuelvan al UML y cámbienlo también. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bien. Otra, el otro, esperen que saco la herramienta de dibujo. El otro método es el retroceder y básicamente es parecido, ¿sí? Y acá él lo había hecho también, ¿sí? Fíjense que acá el retroceder está en el UML, me dice lo que necesito y lo que devuelvo, pero no digo cómo lo hago, es lo que quiero hacer, ¿sí? Pero no cómo lo voy a hacer. El auto también tiene un método que es llenar tanque, que llenará el tanque de ese auto con 50 litros. Y esto les da la pauta que si bien el auto tiene un atributo combustible, ¿sí? Si bien el auto tiene un atributo combustible, no debería yo pasarle por el constructor el combustible, que la única forma que sea de setearle nuevamente el combustible sea invocando la función de llenar tanque. ¿Ok? Algo que sí o sí deberían tener todos es un constructor. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo la clase auto, para que se vayan acostumbrando, ¿qué atributos son los que necesitarían inicializar de un auto? Que sí o sí necesitarían. Color, patente, combustible, ruedas. Color, patente. Combustible dijimos que no, porque si yo digo que recibe el combustible, ¿qué va a pasar? Quizás me pasen un valor superior al que puede soportar el tanque del auto, que aparentemente es de 50 litros el tope. ¿Sí? Entonces el combustible, si pienso lo que está en el enunciado, no lo debería recibir. A lo sumo, debería recibir, ¿qué cosa? Las ruedas. ¿Sí? Estamos en el arreglo profe, de ¿no ruedas. se puede hacer una forma que cuando se cree el constructor lo setee al máximo, digamos? Porque por más que le quiera pasar 80 litros y el auto recibe 50, los 30 van a quedar fuera, digamos, ¿no? Bueno, ponele que vos decís acá combustible, ¿sí? Y adentro decís, bueno, que si es más de... ¿tá? Pero por el enunciado te está diciendo que la única forma en la que cambia el estado del combustible es a través de estos métodos. Del método avanzar y retroceder, esos disminuyen el combustible. Y la única forma que tenés de volver a un estado óptimo del combustible es el llenar tanque, que lo vuelve a 50. ¿Sí? Es como que no te da cabida el auto para que le pongas 30 litros o para que le pongas 90 litros, no te da cabida. La única forma de que cambie el estado es a través del avanzar y retroceder, ¿sí? Porque cada tantos metros va a consumir y el llenar tanque. ¿Sí? Estamos, entonces, si pongo un constructor que no reciba el combustible. Bien. ¿Sí? Que no reciba el combustible. Lo seteo adentro, como mostré al comienzo, con 50. Sí. ¿Este trabajo es el que hay que entregar? No. ¿Qué les dije en el chat?
Los trabajos prácticos que van a entregar y que se tienen que pelar el alma son los que digan trabajo práctico obligatorio que se van a activar este fin de semana. ¿Sí? Para que quede más claro, esperen que minimizo esto, miren, ustedes no los ven ahora. Los trabajos prácticos obligatorios no van a estar acá en actividad en clase. Van a estar dentro de la unidad en la que están trabajando. Se les va a activar acá en programación orientada a objetos un trabajo práctico obligatorio 1. Ustedes en este momento no lo están viendo. ¿Sí? Lo veo yo porque estoy como profe, digamos, pero ustedes todavía no lo ven. ¿Sí? Así que tranquilos, que estos trabajos prácticos son para que aprovechen el tiempo para, digamos, repasar. ¿Sí? Bien. Así que tranquilos. Está bueno, estaría bueno que los hicieran, ¿sí? Pero no son obligatorios. Nosotros no los tienen que entregar y no los tenemos que corregir, darles una nota. ¿Sí? Ajá. Bueno. Así que tranquilo. Bien. Volviendo al enunciado, que ahora se me acabó de ir, acá, el de carrera mortal. Dice, luego hacer la clase rueda con atributos como marca, presión, y luego el auto va a tener 4 ruedas. Entonces, acá me dio más información, cierro esto. En el proyecto me dice, incorporar una clase rueda, ¿sí? Que tiene marca, que tiene presión. Genial. Y él le agregó algunos otros métodos, que no sé si los dice el enunciado. Sí, los dice. Sí, sí, los pide. Para acá. Pide ahí. Ahí está. Bien. Tiene auxilio el auto. Dice, los métodos son inflar, perfecto, que setea la presión a 28, el pinchar, que reduce al mínimo la presión, o sea que lo reduce a 0, el desinflar, que cada vez que lo llame, le va a ir decrementando la presión en 0,5, ¿sí? Y luego me pide que lo pruebe desde el main. ¿Estamos? Entonces, si volvemos al modelo, perfecto, el auto tiene los atributos, ¿sí? Y estos métodos. Sería conveniente, para cerrar acá, lo siguiente. En auto, entonces un constructor que les permita inicializar el color, por ejemplo, y la patente. Sería adecuado, ¿no? Y los métodos get y set que crean convenientes. ¿Está? Los métodos get y set que crean convenientes, ¿no? Por lo menos los gets. ¿Sí? Sabemos que un set en el caso de auto, para combustible, no. Pero un get podría estar para que yo desde afuera pueda saber el estado del combustible. ¿Sí? En el caso de la rueda, get podría ser para todos los atributos, para yo saber desde afuera la marca de la rueda, para saber desde afuera qué presión tiene. ¿Sí? Pero los set, ¿de qué atributo no le haría? De marca. ¿De qué atributo no haría un set? De la presión. De la marca. Claro. No le haría un set. Por una cuestión de sentido común, no le haría un set de presión. ¿Por qué? Porque hay métodos en la clase rueda que se van a encargar de cambiarle el estado a la presión. ¿Cuáles son los métodos en rueda que le van a cambiar el valor a presión? Los 3. Los 3. El inflar, el pinchar y el desinflar. ¿Sí? Uno lo sube de 0,5, el otro lo vuelve a 0, ¿sí? El otro lo resta, creo, de 0,5, una cosa así. ¿Sí? El inflar lo vuelve a 28 de presión, el pinchar lo pone en 0 y el desinflar el mínimo. Una cosa así. ¿Está? No, le resta 0,5. Por lo tanto, si a rueda le ponen un constructor, ¿sí? ¿Qué debería recibir el constructor de rueda? Vacío. Un constructor vacío, la marca. ¿sí? O por lo menos la marca, ¿sí? Ya que la presión se va a inicializar en el valor o en 0, ¿sí? Y después lo haré trabajar. Ahora bien, en el caso del auto, el auto tiene 4 ruedas, y acá los compañeros lo implementaron con un array, ¿ok? Con un array list. Pero ¿qué pasa? Y lo representaron con una asociación, porque el auto dice, de una a muchas ruedas. No va a tener infinitas ruedas.
El auto puede llegar a tener, ¿sí? O ninguna rueda, podría ser, pero si tiene ruedas, ¿cuántas como mucho? 4. 4 en este caso. 4. Ponele que 5 sea la de auxilio, ¿no? 5. Pero bueno, por lo menos de 0 a 4 debería tener. ¿Sí? Entonces, ojo ahí con la cardinalidad. ¿Ok? Ojo ahí con la cardinalidad. Ahora la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuándo al auto le ponen las ruedas? ¿Cuándo al auto? Cuando crea. Cuando se crea el auto. Cuando se crea el auto. Claro, debería recibir, por como lo tienen acá, ¿sí? Por parámetro, el array, un array list con las 4 ruedas. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no, el auto no va a tener ruedas. ¿Ok? No va a tener ruedas. Ahora, o sea que en términos generales, este sería el modelo. ¿Sí? Si ustedes en sus equipos modelaron 2 clases, auto y rueda, y para auto tienen atributos como color, patente, combustible, y de alguna manera 4 ruedas, no sé, un array de ruedas, un arreglo de ruedas, 4 atributos de tipo rueda, está bien. ¿Sí? Si en auto tienen los métodos avanzar y retroceder, que residen la cantidad de metros que tiene que avanzar y retroceder, y el método llenar tanque, está perfecto. Y además agregaron los get y set para los atributos que correspondan, y tienen un constructor. ¿Ok? Si en rueda tienen los atributos marca y presión, y los métodos inflar, pinchar y desinflar, y los get y set para los atributos que crean convenientes, como dijimos, para marca, y por lo menos el get de presión, pero no el set, y un constructor que inicialice la clase rueda, está bien. Si representaron a la relación como una asociación, está bien. Si representaron a la relación como una agregación, ¿sí? También está bien, porque a lo mejor quieren dar a entender que el auto es un todo y que la rueda es una parte del auto. Eso está bien, porque la forma de implementarlo sería lo mismo. Lo que estaría mal, ¿sí? Estaría mal, que digamos no tendría lógica, es si lo pienso esto como una composición, que el auto construye las ruedas por dentro. Eso me impediría a mí ponerle al auto ruedas de las marcas que yo quiero, o ¿sí? Podría, así como lo tengo modelado el auto, me parece que una composición no sería la adecuada. ¿Sí? Podría ser o una asociación, y si no lo dejan, o una agregación, o lo dejan como una simple asociación, que está perfecto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. a partir de ahora, lo que van a tener que hacer es la implementación. ¿Sí? Este comentario que estamos haciendo a nivel general, cada equipo lo toma para lo que tiene. ¿Sí? Y se queda con lo que tiene. ¿Está? Es decir, vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso de ruedas, en auto, si lo pensaron como un array de ruedas, está bien. Si lo pensaron como un arreglo de ruedas, está bien. Y si pensaron en auto 4 atributos de tipo rueda, también está bien. ¿Sí? Dejen ese modelo y lo implementan como lo modelaron. Respeten el modelo. Estaría bueno que después el del equipo que hizo el diagrama se lo pase a sus compañeros con los cambios y todos implementan lo mismo. ¿Ok? Ok. Bien. Chicos,